Desde tiempos inmemoriales las palabras han tenido el poder de consolar el alma, levantar el espíritu y conectar lo humano con lo divino. Entre todos los textos que han perdurado a través de las edades, los salmos se destacan como una joya multifacética, incrustada en el corazón de la práctica religiosa y la devoción personal en diversas culturas. En este viaje que emprendemos juntos, exploraremos los misterios y las revelaciones de los salmos, esos antiguos poemas que no solo han sobrevivido al paso del tiempo, sino que continúan vibrando con significados y secretos aún por descubrir. Los salmos, compuestos principalmente durante el período del primer templo en Jerusalén, constituyen uno de los pilares del texto bíblico. Originalmente escritos en hebreo, estos poemas líricos abarcan un amplio espectro de emociones humanas, desde la desolación más profunda hasta la exaltación más elevada. A lo largo de los siglos, los salmos han sido recitados por reyes y campesinos, profetas y peregrinos, cada uno encontrando en ellos eco a sus propias vivencias y tribulaciones. Estos textos no solo sirvieron como expresiones individuales de fe, sino que también cumplieron un papel crucial en la liturgia de Israel y más tarde en las prácticas del cristianismo y del judaísmo reformado. Su uso litúrgico ha permitido que se transmitan de generación en generación, convirtiéndose en una parte integral de la memoria colectiva y la identidad cultural de varias sociedades. Espiritualmente, los salmos encapsulan la relación intrínseca entre el ser humano y lo divino. Cada salmo es un reflejo de la búsqueda humana por entender la propia existencia y encontrar consuelo en momentos de incertidumbre. A través de sus versos, los fieles encuentran palabras para sus propias oraciones y meditaciones, lo que les permite establecer una conexión personal con Dios. No es solo la búsqueda de respuestas lo que los hace relevantes, sino la capacidad de formular las preguntas correctas acerca de la justicia, el sufrimiento, la redención y la gratitud. Para muchos, los salmos son un refugio espiritual, un lugar al que se puede retornar una y otra vez para encontrar paz y dirección. La profundidad de su lenguaje y la universalidad de sus temas los convierten en una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual y la introspección. Los salmos se originaron en un contexto marcado por profundas transformaciones políticas, sociales y religiosas. Su escritura abarca varios siglos, comenzando alrededor de 1000 años antes de Cristo. En el reino de Israel, un periodo de considerable agitación política y expansión. Este entorno proporcionó un rico sustrato para la expresión poética y musical, siendo los salmos un medio esencial para expresar la fe y la identidad judía a través de las generaciones. En la antigüedad, los salmos se utilizaban en el templo de Jerusalén como parte de la liturgia, acompañados de música. Eran cantados o recitados por levitas y sacerdotes durante los servicios religiosos y festividades importantes, como el Shabbat o las peregrinaciones a Jerusalén, convirtiéndose en una parte integral de la práctica religiosa judía. La destrucción del primer templo en 586 años antes de Cristo por los babilonios y la subsiguiente diáspora llevaron a una recontextualización de los salmos, usándose para mantener la cohesión comunitaria y la identidad religiosa en el exilio. Aunque tradicionalmente se atribuyen a David, el segundo rey de Israel, la autoría de los salmos es diversa y compleja. Se considera que David compuso muchos de ellos, inspirado por su propia experiencia como pastor, guerrero, fugitivo y monarca. Su vida, marcada tanto por profundas angustias como por grandes triunfos, refleja la amplia gama emocional de los salmos. Además de David, otros autores incluyen a Asaf, un levita y líder de uno de los coros del templo, los hijos de Coré, que eran parte de la comunidad levítica encargada de la música y el canto en el templo, y Salomón, el hijo de David, conocido por su sabiduría. Estos autores traían sus únicas perspectivas y experiencias, enriqueciendo el corpus salmódico con una diversidad de voces y temas. El proceso de compilación del libro de los Salmos fue gradual y se extendió a lo largo de varios siglos. Originalmente los salmos eran composiciones independientes que se transmitían oralmente y a través de manuscritos. Con el tiempo estos textos fueron reunidos y organizados en 5 libros para reflejar la estructura del Pentateuco, los 5 libros de Moisés.
una decisión que subraya su importancia en la vida religiosa judía. El criterio para la inclusión de cada salmo en el canon bíblico variaba, abarcando desde su uso litúrgico hasta su relevancia teológica y espiritual. La versión final del libro de los Salmos, como lo conocemos hoy, fue canonizada aproximadamente en el siglo III a.C., consolidando así su rol como texto fundamental en el judaísmo y más tarde en el cristianismo. Los salmos han trascendido las fronteras de su origen, encontrando un lugar en las prácticas y corazones de numerosas tradiciones religiosas a lo largo del mundo. Su versatilidad y profundidad emocional los han convertido en una herramienta invaluable para la expresión de fe, devoción y búsqueda espiritual. En el judaísmo, los salmos forman parte esencial de la vida religiosa y cultural. Son recitados en múltiples facetas de la práctica religiosa, desde la liturgia diaria hasta las grandes festividades judías. Por ejemplo, el Salmo 92, conocido como el Salmo para el día del Shabbat, es un elemento fijo en los servicios de Shabbat, ofreciendo un momento de reflexión sobre la creación y la tranquilidad del día sagrado. Los salmos también se utilizan en momentos de crisis o necesidad. Es común que individuos y comunidades reciten salmos específicos para buscar consuelo, protección o sanación. El libro de los Salmos, conocido en hebreo como Tehilim, que significa alabanzas, se convierte así en un compañero constante en la vida de los fieles, presente en todo, desde rituales de nacimiento hasta funerales y periodos de luto, simbolizando un ciclo completo de vida, muerte y memoria. El cristianismo adoptó los salmos como parte integral de su canon bíblico y liturgia. En la tradición católica, los salmos se incorporan en las oraciones diarias de la liturgia de las horas, marcando el ritmo de la jornada con momentos de reflexión, alabanza y súplica. En muchas iglesias protestantes, los salmos son cantados o recitados como himnos, subrayando su rol como una forma de adoración y meditación. La relevancia personal de los salmos en el cristianismo también es significativa. Son frecuentemente utilizados en la oración personal como una manera de comunicar con Dios, expresar emociones y buscar guía. Para muchos cristianos, los salmos son vistos como profecías mesiánicas o reflejos de la vida y misión de Jesús, añadiendo una capa adicional de significado a su recitación y estudio. Más allá del judaísmo y el cristianismo, los salmos han encontrado resonancia en otras tradiciones religiosas y culturales. En el Islam, aunque no forman parte del Corán, se reconoce a David, Daud en árabe, como un profeta y los salmos como una de sus revelaciones divinas. Esto muestra cómo los textos sagrados pueden cruzar las fronteras teológicas y ser apreciados por su belleza literaria y espiritual. Incluso en contextos no religiosos, los salmos se estudian y aprecian como obras literarias y filosóficas. Su influencia se extiende a la música, la literatura y el arte, donde su lenguaje poético y sus temas universales de lucha, celebración, dolor y redención continúan inspirando a artistas y pensadores de todas las culturas. Los salmos, con su rica tapestría de poesía y devoción, no solo han servido como un canal de expresión religiosa, sino también como un depósito de misterios y secretos a lo largo de los siglos. Tanto teólogos como místicos han escudriñado las profundidades de estos textos, buscando capas ocultas de significado que trasciendan la comprensión literal. Dentro de la tradición judía, la Cábala ha ofrecido algunas de las interpretaciones más profundas y esotéricas de los salmos. Los místicos judíos ven en los salmos una fuente de sabiduría oculta y un medio para acercarse a lo divino. Por ejemplo, se cree que ciertos salmos tienen propiedades especiales para la meditación, capaces de invocar influencias espirituales y ofrecer protección espiritual. Estas interpretaciones a menudo se centran en el valor numérico de las palabras hebreas, gematría, donde cada letra tiene un valor numérico y cada número una significación espiritual, ofreciendo así un nivel adicional de interpretación y reflexión. En la tradición cristiana, las interpretaciones místicas suelen enfocarse en cómo los salmos presagian la venida de Cristo y revelan verdades sobre la naturaleza de Dios. Figuras como San Agustín y otros padres de la Iglesia vieron en los salmos un reflejo de la lucha espiritual del creyente, interpretando los sufrimientos y triunfos del salmista
como prefiguraciones de la pasión y resurrección de Jesús. La búsqueda de mensajes ocultos en los Salmos ha fascinado a estudiosos y creyentes por igual. Algunos investigadores han propuesto que los Salmos contienen patrones numéricos y literarios que no son evidentes a primera vista. Estos patrones podrían indicar una intención deliberada de los autores bíblicos o incluso revelaciones divinas codificadas dentro del texto. Una de las teorías más intrigantes es la existencia de un código preestablecido, que algunos estudiosos creen que puede ser descifrado a través de métodos matemáticos complejos, como la secuencia de letras equidistantes. Aunque estas teorías son controvertidas y no universalmente aceptadas, añaden una capa de misterio y fascinación a los estudios de los Salmos. Además, algunos teólogos han señalado a los acrósticos en ciertos salmos, donde las primeras letras de cada verso siguen un patrón alfabético o forman palabras. Estos acrósticos no solo son una hazaña de ingenio poético, sino que también podrían ser pistas dejadas por los autores para transmitir mensajes particulares o enfatizar ciertas enseñanzas. Los Salmos no son solo textos de gran significado religioso e histórico, sino también herramientas poderosas para el crecimiento personal y espiritual. Su impacto en el individuo puede ser profundo, ofreciendo no solo consuelo y esperanza, sino también vías para la transformación personal a través de la introspección y la meditación. Psicológicamente, los Salmos pueden actuar como un espejo del alma, reflejando nuestras propias luchas, miedos, alegrías y esperanzas. Esta capacidad de resonar con las experiencias humanas a un nivel tan íntimo permite que los Salmos sirvan de apoyo en tiempos de angustia y de celebración. Cada salmo, con su particular mezcla de lamento, agradecimiento, alabanza y súplica, ofrece un modelo para canalizar emociones de manera que es saludable y constructiva. Desde un punto de vista espiritual, los salmos facilitan un diálogo entre el yo y lo divino. Son una forma de oración que ayuda a las personas a expresar sus más profundas inquietudes y deseos a un ser superior, fomentando una relación que puede ser fuente de gran fortaleza y paz interior. Además, la repetición y meditación sobre los salmos puede llevar a un estado de contemplación que muchos encuentran tranquilizador y revelador. El poder transformador de los salmos yace en su capacidad de hablar directamente al corazón humano, ofreciendo un camino hacia la renovación y el fortalecimiento del espíritu. A través de su uso en la vida cotidiana, los salmos no solo ofrecen consuelo y guía, sino que también actúan como catalizadores para el crecimiento personal y espiritual, ayudando a los individuos a navegar los desafíos de la vida con gracia y sabiduría. Con cada palabra y verso, los salmos continúan siendo una fuente inagotable de inspiración espiritual y transformación personal. Los salmos, con su rica diversidad de emociones y experiencias, siguen siendo relevantes en la actualidad por su capacidad única para expresar lo inefable del espíritu humano en su búsqueda de significado, consuelo y conexión. Cada salmo, ya sea un canto de dolor o una alabanza de júbilo, ofrece un espejo en el que podemos vernos reflejados en nuestros momentos más vulnerables y más exaltados. La perpetuidad de los salmos se manifiesta en su continua relevancia a lo largo de milenios, hablando a nuevas generaciones con la misma fuerza y profundidad que lo hacía en tiempos antiguos. Son un legado duradero de la humanidad, un testimonio de nuestra incesante búsqueda de lo divino y un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. En nuestra exploración, hemos visto cómo los salmos sirven como puente entre lo antiguo y lo moderno, lo sagrado y lo cotidiano, lo personal y lo universal. Esta dualidad es lo que los hace eternamente fascinantes y profundamente consoladores. A medida que cada lector o oyente encuentra en ellos nuevas verdades y revelaciones, los salmos continúan su vida, renovados y revividos en cada recitación, en cada canto y en cada corazón que tocan. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios y las maravillas de los salmos. Esperamos que esta exploración haya enriquecido su comprensión y despertado un interés renovado en estos textos antiguos pero siempre actuales. Les invitamos a seguir reflexionando sobre estos versos sagrados, explorar sus profundidades y permitir que su sabiduría transformadora fluya en sus vidas.
Si les ha gustado este recorrido por el mundo de los salmos, no olviden suscribirse al canal para más contenidos que iluminen, inspiren y enriquezcan. Hasta la próxima.